Era una noche de luna llena en Entre Ríos, cuando Ramiro Velázquez escuchó los cascos de los caballos acercándose a su rancho. No podía imaginar que en las próximas horas su vida tranquila de paisano trabajador se convertiría en una pesadilla de sangre y traición. 6 soldados del mismísimo caudillo López Jordán venían a buscarlo, acusándolo de un crimen que jamás había cometido. Lo que siguió fue una de las historias más impactantes de la Argentina de 1876, sin armas sofisticadas, enfrentándose solo contra media docena de guerreros experimentados. Pero Ramiro tenía algo que ellos no esperaban: la desesperación de un inocente con todo por perder y la astucia de quien conoce cada rincón de su tierra. Cuando amaneció, 6 cuerpos yacían dispersos entre el monte y el pastizal. El rancho estaba en llamas. Y Ramiro Velázquez había desaparecido en la espesura del río Gualeguay, transformado para siempre de pacífico gaucho en leyenda fugitiva. Pero ¿cómo logró un simple paisano derrotar a soldados entrenados? ¿Qué secretos oscuros escondía aquella acusación falsa? Esta es la historia real de traición, supervivencia y venganza que sacudió la provincia de Entre Ríos durante los últimos estertores de las guerras civiles argentinas. Intentaron enterrar, pero que los viejos del campo todavía susurran junto al fogón en las noches de invierno. Prepárate para descubrir cómo un hombre común se convirtió en lo que los soldados del caudillo más temían: un enemigo mortal nacido de su propia injusticia. Porque a veces, cuando empujas demasiado fuerte a un hombre tranquilo, despiertas al demonio que lleva dentro. Amigos de la historia argentina, hoy les traigo una historia que va a dejarlos con la boca abierta. Estamos hablando de 1876, en plena provincia de Entre Ríos, cuando las guerras civiles todavía dejaban cicatrices profundas en nuestra tierra. Y antes de comenzar con este relato increíble, quiero pedirles un favor enorme. Si están disfrutando este contenido, por favor, déjenme un like, y algo muy importante, suscríbanse al canal, escriban en los comentarios la campanita de qué ciudad o país nos están viendo. Historia. Me encanta saber que tenemos una comunidad tan diversa, desde Buenos Aires hasta México, desde España hasta Colombia. Quiero leer todos sus comentarios y saber dónde están. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia brutal que ocurrió hace casi 150 años, pero que parece sacada de una película. Estamos hablando de Ramiro Velázquez, un paisano de 34 años que vivía tranquilo en las afueras de Gualeguay, Entre Ríos. Un hombre que nunca había tenido problemas con la ley, que trabajaba criando ganado y cultivando su pequeña chacra. Pero en aquellos años turbulentos, la lealtad política era cuestión de vida o muerte. El caudillo Ricardo López Jordán había sido derrotado definitivamente, pero sus partidarios justamente y enemigos en medio de seguían este clima de venganzas y traiciones, donde Ramiro quedaría atrapado en una trama mortal que no había provocado. Lo que está a punto de escuchar no es ficción, es historia real documentada en archivos judiciales y militares de la época. Una historia de supervivencia extrema que cambiaría para siempre la vida de un hombre común. Todo comenzó una tarde de marzo de 1876. El calor era sofocante, cuando Ramiro Velázquez, típico de esos días de verano pueblo que parecen no terminar nunca en Entre Ríos. Al llegar a su rancho, encontró algo que le heló la sangre. Su vecino, don Facundo Amarilla, lo esperaba con una expresión de terror en el rostro. Facundo le contó lo que había escuchado en el almacén del pueblo. Alguien había denunciado a Ramiro ante las autoridades militares, acusándolo de haber colaborado con los últimos rebeldes jordanistas que todavía operaban en la zona. Que había dado refugio a montoneros fugitivos. Todo era mentira, pero en aquellos tiempos, una acusación así era una sentencia de muerte. El corazón de Ramiro latía desbocado mientras procesaba la información. Él nunca se había metido en política, había mantenido la cabeza baja durante todas las revoluciones y contrarrevoluciones que habían desangrado la provincia.
Trabajaba su tierra, criaba sus animales, y lo único que quería era vivir en paz con su esposa Catalina y sus 3 hijos pequeños. Pero alguien lo había traicionado, y Ramiro sabía exactamente quién: Julián Ferreira, un antiguo capataz al que había despedido meses atrás por robar ganado. Ferreira tenía conexiones con el nuevo gobierno provincial y había jurado vengarse. Ahora, esa venganza tomaba la forma más cruel: una denuncia falsa que podía costarle la vida a Ramiro y dejar a su familia en la miseria. Don Facundo le advirtió que los soldados vendrían esa misma noche. No había tiempo para huir con la familia, ni para buscar ayuda. Lo único que podía hacer era prepararse o entregarse. Pero Ramiro conocía el destino de los acusados de jordanismo: una ejecución sumaria. Ramiro tomó una decisión después de torturas. Envió a para sacarle nombres de supuestos cómplices, que vivía a varias leguas de distancia. Les dijo que no regresaran hasta que él les mandara aviso. Catalina lloró, rogándole que huyera con ellos, pero Ramiro sabía que una familia entera en fuga sería capturada fácilmente. Si él enfrentaba solo la situación, al menos su familia estaría a salvo. Cuando la carreta con su esposa e hijos desapareció en el horizonte polvoriento, un viejo trabuco de 2 cañones que había heredado de su padre, un facón largo y bien afilado, y su Winchester 1866 que usaba para cazar. Tenía quizás 30 cartuchos en total. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Ramiro conocía su terreno como la palma de su mano. Su rancho estaba rodeado por un monte espeso de algarrobos y espinillos. Él no era con varios arroyos y cañadas, pero tampoco sería que formaban escondites de una injusticia. Si las horas de la tarde cavando pozos de tirador, no se lo pondrían detrás de los árboles más grandes, preparando vías de escape entre los matorrales y distribuyendo municiones en diferentes puntos estratégicos. Era un trabajo frenético, alimentado por la adrenalina y el miedo, pero también por algo más profundo: la rabia de un hombre honesto detrás del tronco de un viejo algarrobo, con el Winchester en las manos y el trabuco estaba listo. La luna llena iluminaba el campo con una claridad fantasmal. Y entonces, alrededor de las 10 de la noche, escuchó lo que había estado esperando: el sonido inconfundible de caballos aproximándose. 6 jinetes se recortaban contra el horizonte plateado. Los soldados del caudillo habían llegado. Después de todo, los soldados a arrestar a un simple paisano, charlando entre ellos sin preocuparse por el silencio. Eran hombres curtidos en las guerras civiles, veteranos de docenas de escaramuzas y batallas. El sargento al mando, un tal Cifuentes, ya había participado en más de 20 ejecuciones sumarias de supuestos jordanistas. Ramiro los observaba desde su escondite, con el corazón martilleándole en el pecho. Podía escuchar sus voces de lo que harían con él ahora, de cómo lo interrogarían, de dónde lo colgarían después. Se reían. Uno de ellos bromeó diciendo que ojalá la mujer del paisano fuera bonita, porque sería una buena recompensa para ellos. Esas palabras sellaron el destino de los soldados. Ramiro sintió cómo algo se quebraba dentro de él. Ya no era solo miedo o indignación, era una furia fría y calculadora. En ese momento, estos hombres no venían a hacer justicia, dejó de ser la víctima, a asesinarlo por una mentira en el cazador, y a destruir a su familia. El primer disparo resonó como un trueno en la noche silenciosa. El soldado que cabalgaba adelante cayó de su caballo con un grito ahogado, una bala de Winchester en pleno pecho. Los otros 5 reaccionaron con la rapidez de veteranos, desenvainando armas y buscando cobertura. Pero el segundo disparo ya estaba en camino. Los caballos relinchaban y se encabritaban, rodando por el suelo. Asustados por los disparos, el sargento Cifuentes gritaba órdenes tratando de organizar a sus hombres, pero no podían ver de dónde venían los disparos. Los fogonazos del Winchester iluminaban brevemente el monte, pero para cuando giraban sus armas hacia allí, Ramiro ya se había movido a otra posición. 3 soldados se lanzaron hacia el rancho,
pensando que el tirador estaba atrincherado allí. Ramiro había previsto esa maniobra y había preparado una trampa. Desde un ángulo lateral, disparó 2 veces más con una precisión mortal. Uno de los soldados cayó instantáneamente. El otro recibió un balazo en la pierna y quedó aullando de dolor entre los matorrales. El sargento Cifuentes y el último soldado ileso comprendieron entonces que estaban enfrentando algo más que un paisano asustado. Este hombre intentaron retirarse hacia los caballos, sabía disparar, pero Ramiro ya se había movido nuevamente, cortándoles la salida. El soldado herido en el monte seguía gritando, pidiendo ayuda. Su voz era un anzuelo perfecto. Cuando el compañero ileso se movió para auxiliarlo, Ramiro lo alcanzó con un disparo certero desde apenas 20 metros. El hombre cayó sin decir palabra. La bala había atravesado su garganta. Ahora solo quedaban 2. Cifuentes era un veterano astuto y el soldado se había atrincherado detrás de un árbol caído y mantenía su arma apuntando hacia las sombras. Comenzó a hablar, ofreciéndole a Ramiro un trato, prometiéndole un juicio justo si se entregaba. Pero Ramiro conocía el valor de esas promesas. Lo que siguió fue un duelo silencioso y tenso que duró casi 1 hora. Ramiro se movía como un fantasma entre los árboles, mientras Cifuentes finalmente esperaba pacientemente. El soldado herido cometió el error de moverse, dejando al descubierto la posición exacta del sargento. Ramiro no desaprovechó la oportunidad. Su último cartucho de Winchester voló directo hacia Cifuentes, alcanzándolo en el costado. El sargento cayó pesadamente, aún vivo, pero mortalmente herido. Ramiro se acercó con el facón en mano. Los 2 hombres se miraron a los ojos. Ramiro solo respondió eterno. Yo también tenía un deber, murmuró, proteger a mi familia de hombres como ustedes. Luego, con el soldado herido observando horrorizado desde los matorrales, Ramiro terminó su trabajo sangriento. Cuando amaneció sobre los campos de Entre Ríos, 6 cuerpos yacían esparcidos alrededor del rancho de Ramiro Velázquez. Él había incendiado su propia casa para borrar evidencias. Los registros y desapareció en la espesura, mencionan brevemente del río Gualeguay, describiéndolo como una emboscada jordanista que costó la vida a una patrulla. Ramiro jamás fue capturado. Según los relatos orales que sobreviven en la región, logró cruzar a Uruguay y luego a Brasil, donde vivió bajo otro nombre hasta su muerte en 1903. Julián Ferreira, el hombre que lo había denunciado falsamente, las autoridades apareció misteriosamente ahogado en un arroyo 2 pero años los paisanos después de la zona siempre supieron que Ramiro había regresado brevemente para ajustar cuentas. Esta historia nos recuerda que incluso el hombre más pacífico puede convertirse en lo más peligroso del mundo cuando la injusticia lo acorrala y su familia está en peligro. Ramiro Velázquez no buscó ser un héroe ni un asesino. Y ahora, después de casi 150 años, su historia sigue viva como testimonio de una época brutal y de la capacidad humana de supervivencia contra todo pronóstico. No olviden darle like, suscribirse y comentar de dónde nos están viendo. Hasta la próxima historia.